Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues sí, efectivamente se habla mucho esta semana de la reforma educativa, que van a cambiar muchas cosas, que si la evaluación, que si va a haber un órgano autónomo que va a evaluar a los maestros, que si el CENTE está a favor, que si el sindicato, que si tal, tal, tal. Y bueno, la pregunta es, y bueno, después de la discusión, después de que todas estas modificaciones de ley que propone Peña Nieto se aprueben, suponiendo que así suceda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los chiquillos de la escuela de la señora que nos está viendo en su casa? Bueno, si me permites empezar a apuntar algunas de las consecuencias posibles, Carlos. Primero, en teoría, en unos pocos años, estamos hablando de quizá media década, 5 años, a lo mejor un poco más, el cuerpo docente se irá renovando, porque con las jubilaciones, con la contratación de maestros que hacen falta, se estará generando este servicio civil de carrera magisterial en el que cada profesor, con base en sus propios méritos y en su esfuerzo, podrá ir ascendiendo escalones, tendrá más capacitación, tendrá más seguridad. Ya no serán las plazas y la capacitación el resultado de acuerdos políticos o de plano de cochupos. Por otra parte, si verdaderamente se aplica la reforma, habrá más infraestructura educativa. Entonces, esto es más escuelas, más programas. Esa sería otra consecuencia en el mejor de los casos. Y una más, tendríamos ahora una evaluación constante sobre el cuerpo docente que permitiría quizá ofrecer las oportunidades de mejoría para quienes están y además abriría la puerta para, digamos, modificar las reglas, Ricardo. Si vemos que hay una mayoría que tiene una deficiencia, pongamos por caso, estoy imaginando, en la impartición de matemáticas, que hoy por hoy es una de nuestras grandes lagunas educativas, pues entonces vamos cambiando el sistema de capacitación de los maestros en la impartición de matemáticas. Esas serían algunas consecuencias. Quizá. Yo quisiera nada más dejar al aire la inquietud. Cuando se hace una evaluación del magisterio, ¿lleva implícito una depuración? Porque En este momento no. es lo que digo, si se hace una evaluación, hemos visto por ahí recogido de repente información de que algunos maestros han reprobado terriblemente las evaluaciones que ha habido. Entonces pregunto, si hay una evaluación y algunos maestros salen realmente reprobados, no, ni siquiera para impartir, digamos, preescolar, ¿habrá depuración? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo hubiera sido? Porque Jonás nos platica un mundo parecido al de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, un mundo perfecto, si se aplican, digamos, las reformas. Déjame ser escéptico respecto a las leyes en este país, que las leyes que tenemos son extraordinarias y a la hora de aplicarlas es donde la puerca tuerce el rabo. En el caso, por ejemplo, específicamente del magisterio, ¿qué hubiera ocurrido? Insisto, voy a este panorama feliz. Si también hubiéramos reformado y hubiéramos impulsado reformas profundas para los sindicatos, ¿no? La reforma laboral que quedó trunca, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque el CENTE, el sindicato, pues fue el gran manipulador por muchas décadas de la educación en este país. Lo es, en Lo este es. momento lo es. Entonces, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Qué pasa con los comisionados? ¿Qué pasa con los maestros esos? A eso no le entra la reforma A que eso no propuso le Peña entra. Nieto. Bueno, ¿No? yo tengo que ser honesto, no he leído la propuesta de Completa, reforma. documento. Hasta donde van las cosas en el manejo político, que hará falta que entren en juego los especialistas, porque se necesita una especialización, para que no sea solo la Comisión de Educación del Poder Legislativo la que determine, que además ni siquiera le están dando la capacidad de modificar la iniciativa. Va a ser la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara de Origen, la que pueda revisar la iniciativa que envíe Peña Nieto y modificar o aprobar. Después se turna al Pleno y después pasa a la Cámara de Senadores. Pero todo este es el procedimiento legislativo. Yo supongo, que digo, me parece lo más razonable, entrarán ahí las consultas con los especialistas en educación, en la administración de la educación, en la elaboración de los textos, en fin. Hay una, es una, luego decimos en broma, algo muy complejo pero sencillo, en el sentido de que hay una cantidad de etapas que tienen que quemarse, deben irse cuidando una por una, pero el tema de fondo es cambiar todas las condiciones para que haya una mejor educación para los jóvenes. Claro, a ver, en este momento, ¿qué está pasando en el país? Tenemos maestros tan burros, tan burros, tan burros que son incapaces de enseñarle bien a los muchachos, por ejemplo, a sumar, a leer, a escribir, ortografía, y tenemos, por Evidentemente. ejemplo, hoy
estudiantes de preparatoria o salidos de alguna universidad que escriben hola que hace con K y con S? Evidentemente. Ahora, yo no se lo atribuiría solo a maestros, como dices tú, tan burros. Por ejemplo, decía Carlos que no saben ni enseñar preescolar. Es que todo eso es importante. El preescolar debe tener objetivos específicos y debe haber personal capacitado para atender a estudiantes de preescolar o a niños. No, yo decía, pero- los que están asignados a prepa que no dan Sí, el yo ancho del entiendo. preescolar. A lo que quiero llegar es que sin conocer yo de fondo, evidentemente uno como periodista tiene un roce constante con ciertos temas y más si te interesan, pero eso no te hace especialista en el tema. El asunto es que sí hay profesores que si no les llamamos tan burros para no herir susceptibilidades, sí les hace falta mucha capacitación. Digamos, lo rebasó. Incluso el mismo uso de tecnología, Ricardo. Hoy los alumnos de educación básica superan en mucho a la mayoría de los profesores en muchas áreas. Sin embargo, es una realidad constatable. Basta con que usted se salga a la banqueta y vea que un muchacho promedio no puede decir qué lee. Eso sí lee. Que un muchacho promedio no puede escribir, digamos, con un 30% de dominio de la ortografía castellana. Y que un muchacho promedio, pues tampoco domina las reglas básicas de la aritmética. Entonces, nuestro manejo de matemáticas es muy deficiente. Y ahí están los resultados de la prueba enlace. Sí, pero además de los maestros, que los hay, como dice Ricardo, tan burros que escriben cajón con G. No, hay otro Y asunto sin también. acento. Así es. ¿Qué es lo peor? Sí, sí, que hay que revisar también. Estamos hablando de cómo están nuestros programas educativos, cómo están estructurados. ¿Son esos los adecuados? ¿Ese es el programa adecuado? ¿Cómo están nuestras técnicas pedagógicas para llevarlos a los muchachos? ¿Es lo correcto? O sea, eso es lo que también tendríamos que preguntar. Hay un camino muy amplio realmente sí, pues, sí. para El entrar en este trabajo es tema. Sí, claro. monumental, ¿eh? Porque efectivamente también, como decía Jonás, tiene que ver con el cambio, el cambio de las generaciones, ¿no? Y hoy se sigue enseñando en la escuela, Carlos, como te enseñaron a ti en la primaria y como me enseñaron a mí en la primaria, con el gisecito en el pizarrón y se acabó. Cuando ahora las técnicas de los muchachos son más audiovisuales, más Claro. de otro tipo de herramientas Y tienen como un bombardeo de auditivas, como información distinto. exacto, ¿no? O sea, también eso habría que cambiarlo, ¿no? Para así llegarle a la manera de entender de los chavos y que sí aprendan a sumar, a restar, a escribir, etcétera, etcétera. Es tan importante definir ese modelo educativo que la prueba más clara de que está ausente son esas determinaciones a veces absurdas que se toman entre algunas autoridades. Recuerdo aquel propósito de Vicente Fox, siendo presidente de la República, de que todos tuvieran internet y nos encontrábamos con paradojas tremendas. Primero, nunca se alcanzó esa meta, es muy difícil, es sumamente costosa. A lo mejor en un periodo de bastantes años, digamos, Sí, a lo de mejor, algunos se como puede está en alcanzar. este momento la tecnología avanzada, puede ser más cercano, ¿no? Pero en el 2000 todavía era Pero muy había difícil. paradojas como secundarias en zonas rurales donde estaba la computadora, pero pues no había Luz. no había luz, no había Fíjese. baños, no había agua. Y entonces, muy bien, gracias por la Y ahora más computadora. rápidamente para despedirnos, yo quisiera comentar que la paradoja que menciona Jonás, en México la vivimos con un anciano de más de 90 años que era el líder de la fuerza laboral en México, ¿no? Don Fidel Velázquez. Y una dirigente del sindicato más grande de maestros de México, Y que- de América Latina. de América Latina, que no es capaz de leer un discurso fluido sin equivocarse. Claro. Ejemplo es aquel de la bienvenida que le dio a Felipe Calderón y tuvo 20 y tantos errores en un discurso de 5 minutos. Ahora, que también celebra aquel momento en que dijo la influenza HLNL, NL. ¿no? NL. Maravilloso. Bueno, Bueno. pues en esas manos estamos. Vamos a ver si efectivamente hay voluntad política, se suman todas las voluntades y hay una efectividad en la reforma, porque también, como dice Jonás, en el proceso legislativo luego se les rasura y termina la reforma. Nos terminan siempre diciendo eso, no la deseable, sino la posible. Posible. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. Gracias, Jonás. Ricardo, y gracias a buenas ustedes. Quédense en Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.